Vamos a iniciar dando el concepto de cataratas. Según la OMS, la catarata es la opacidad del lente natural del ojo, o sea, el cristalino, que impide el paso normal de la luz. Funcionalmente o fisiológicamente, ¿verdad? Para que tengamos una adecuada visión, la luz tiene que entrar a través de las estructuras hasta la retina, las estructuras oculares, llegar hasta la retina, y la retina lleva esta luz por medio de un impulso nervioso a través del nervio óptico hasta el área occipital del cerebro, que es el encargado de convertir la luz en imágenes. Entonces, obviamente, si está obstruido el paso de luz, no vamos a tener una visión adecuada, y es cuando los pacientitos llegan y nos dicen que que tienen problemas para ver. Epidemiológicamente, tenemos que es la pérdida, que es la principal causa de pérdida de la visión. La OMS estima que aproximadamente 20 millones de pacientes o de personas son ciegas debido a las cataratas, y que es la causa del 51% de casos de ceguera mundial. El 90% de casos de cataratas se da en países en vía de desarrollo, o sea, países como el nuestro, como El Salvador, y en los niños del 5 al 20% de casos de ceguera son a causa de las cataratas. Entre los factores de riesgo, así de forma general, tenemos que se asocia a la edad avanzada, fumar, la diabetes mellitus, los rayos UV, los traumas, miopía alta, el hecho de ser mujer también es un factor de riesgo, y la hipertensión. Vamos a hablar acerca de la anatomía del cristalino, a grosso modo. Ya les había dicho que el cristalino es el lente natural con el que nosotros nacemos. Entonces, este funciona tal cual una cámara. Tenemos acá el cristalino, si pueden observarlo, y también tenemos los músculos ciliares y las zónulas de zinc. Los músculos ciliares y las zónulas de zinc tienen la función de de contraerse o de dilatarse para así tener visión cercana o lejana, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que queramos observar. Entonces, es así como funciona el cristalino. Y tenemos ahí un cristalino transparente, un cristalino sano, y pueden observar en la imagen de abajo que es un cristalino, que tenemos un cristalino opaco con catarata. Entonces, ese cristalino opaco con la catarata ya no deja pasar los rayos de luz hasta la retina. Y aquí tenemos una clasificación de las cataratas, las más comunes y las que se presentan más que todo en los adultos. Tenemos un cristalino normal, que es naturalmente tiene que ser transparente. Tenemos las cataratas nucleares, que este tipo de catarata es el más común y se relaciona más que todo con la edad avanzada, y afecta más que todo el centro del cristalino. Los síntomas que nos van a referir los pacientes son que tienen diplopía, y se relaciona más en los pacientes con hipermetropía. También tenemos la catarata subcapsular posterior. Esta afecta la parte posterior del cristalino y es la catarata más común en diabéticos y también en pacientes que han sufrido traumas o que usan corticosteroides. Los síntomas interfiere con la visión de lectura, también interfiere con la luz brillante, ya que puede producir halos. Entonces, los pacientes que conducen nos pueden referir que cuando están manejando en la noche se les dificulta, ¿verdad? La visión más que todo. Las cataratas corticales, esta afecta los bordes del cristalino, se relaciona con la edad avanzada, con la exposición al sol y con la diabetes. Y los síntomas son sensibilidad frente al resplandor. También puede haber sensibilidad a la percepción de contraste, es decir, a la percepción de sombras y de brillos. Las cataratas en niños, estas cataratas pueden tener diversos orígenes, diversas causas. Entonces, la morfología va a ser un parámetro que nos va a ayudar a determinar sobre las causas o el origen de estas cataratas. Pueden ser completas o pueden ser cataratas parciales. En cuanto a la morfología, podemos tener cataratas vacuolares. Estas cataratas se dan más que todo en niños que tienen diabetes mellitus. También podemos observar algunas cataratas que tienen aspecto como verde. Este tipo de cataratas son comunes o se dan en pacientes que tienen la enfermedad de Wilson. Y también tenemos cataratas que pueden presentar manchas de múltiples colores. Estas cataratas se relacionan con el hipoparatiroidismo. Entonces, también hay que determinar si son bilaterales o unilaterales. Cuando las cataratas son bilaterales, es decir, están presentes en los dos ojitos de los niños, podemos sospechar
enfermedades o de las causas como la sífilis, toxoplasmosis, diabetes mellitus, o también pueden ser de causa idiopática. Y también tenemos las cataratas unilaterales. Estas generalmente se dan por traumas, también pueden ser causadas por la exposición a radiación y también por tumores del segmento posterior del ojo. Entonces acá radica la importancia en determinar la morfología y si es bilateral o unilateral. Tenemos acá una catarata polar anterior. Estas cataratas son las más comunes en los niños. Miden generalmente menos de 3 milímetros de diámetro. Se observan como pequeños puntos blancos en el centro y son cataratas congénitas. Usualmente he puesto las imágenes de las cataratas que a mi criterio son más fáciles o quizás podrían observarse mejor en una unidad de salud o en un hospital de segundo nivel donde no cuentan con lámpara de hendidura, ¿verdad? Sino que solo con el oftalmoscopio directo. Entonces, en los pacientitos podrían observar ahí que tiene un pequeño punto en el centro, justo donde o donde está el cristalino. También tenemos la catarata nuclear infantil, que esta involucra al centro o el núcleo. Miden aproximadamente 3 milímetros de diámetro y al nacer pueden ser cataratas no densas, o sea, pueden que no se vean blancas, blanquecinas. Estas cataratas son heredadas, son esporádicas y usualmente son bilaterales. Los ojos con este tipo de cataratas tienden a ser más pequeños en relación a la edad del pacientito, ¿verdad? O sea que este ojito no se desarrolla de forma adecuada. Otro tipo de catarata es la catarata lamelar, la catarata subcapsular posterior, cataratas septoriales, catarata vacuolar periférica y la vasculatura fetal persistente. Estas solamente las he colocado porque son más fáciles de diagnosticar con la lámpara de hendidura. Entonces, ¿qué es la importancia o en qué radica la importancia de esta temática? Pues aprender a diagnosticar o hacer una sospecha diagnóstica de las cataratas en los niños. Entonces, ¿qué vamos a utilizar o qué es lo que tenemos que hacer en el primero y segundo nivel de forma adecuada para llegar a esta sospecha diagnóstica? Pues la historia clínica, fundamentalmente. Todos sabemos que es lo primero que tenemos que hacer al tener contacto con un paciente. Tenemos que preguntar los antecedentes familiares, antecedentes maternos. Hay que indagar sobre los antecedentes ginecobstétricos, sobre la edad gestacional en la que nació el bebé, el peso al momento de nacer. La talla también es importante. Hay que evaluar los hitos del desarrollo, que el niño tenga adecuados hitos del desarrollo. Y también indagar sobre, como yo le había dicho, sobre si hay algún antecedente en la familia de cataratas, si hay algún antecedente de trauma. Recuerden que hay cataratas traumáticas. Entonces, es muy importante la historia clínica como punto inicial. Luego tenemos la agudeza visual. La agudeza visual, pues, es como el parámetro que se tiene para medir qué tan desarrollado están los ojitos, qué tan bien podemos ver. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son unas cartillas de Snellen y las cartillas de Snellen tienen diferentes optotipos. Están los optotipos de símbolos, que es donde está la casita, la manzanita, el paraguas, y también tenemos los optotipos de letras, también hay optotipos de números, y quizás la más conocida, la más común es donde tenemos la E, que vemos la E que va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Bueno, en cuanto a la agudeza visual, la vamos a clasificar o la vamos a tomar la vamos a clasificar en 4 categorías. La primera para los niños que son menores de 2 meses. Estos niños aún no pueden fijar la mirada, entonces, ¿cómo vamos a determinar la agudeza visual? Pues vamos a buscar una lamparita que no tenga una luz muy molesta, que no tenga mucho brillo. Vamos a ocluir uno de los ojitos del niño, lo vamos a acercar la luz y usualmente, pues todos sabemos que al acercarnos una fuente de luz a los ojos, pues el ojo tiende a cerrarse porque es molesto. Entonces, si los niños no tienen cataratas y tienen un cristalino totalmente transparente, lo que el niño va a hacer por reflejo va a ser cerrar el ojito porque la luz le va a estar molestando. También otra forma es cuando tenemos sospecha de catarata en uno de los ojitos, ocluimos el ojito que está aparentemente sano
Entonces los niños se irritan al dejar de percibir imágenes, ¿verdad? Recordemos que esto es cuando sospechamos que en un ojo hay catarata. Ocluimos el ojito sano y el niño solamente se va a quedar con el ojito con la sospecha de catarata abierta. Entonces se irritan porque no perciben nada. Luego está la otra categoría que es de los pacientitos preverbales. En estos es donde vamos a utilizar la cartilla de Snellen de optotipos. Se recomienda que se puede tener como una charla previa a la consulta para que los papás vayan como orientando al niño, para que vayan familiarizando al niño con los optotipos, con los símbolos, y así al momento de la consulta, pues los niños ya conocen, si no todos, pues la mayoría de los símbolos que se les presenta en la cartilla. Entonces, esto es para los niños preverbales. También tenemos a los niños, se me pasó decirles de los niños que tienen de 12 meses, 2 meses en adelante. En estos niños se utiliza la fijación y la mirada preferencial. Buscamos una fuente de luz, así como con los niños menores de 2 meses, o también podemos buscar un juguete, un objeto que haga sonido, algo que llame la atención del paciente. Entonces, solo colocamos enfrente y tenemos que observar que el niño fije la mirada hacia el objeto que le estamos presentando, lo vamos a mover de un lado hacia otro, entonces lo normal es que el niño siga el objeto que le estamos mostrando, ¿verdad? Esta es la evaluación por mirada preferencial, que se hace en niños mayores de 2 meses. Y luego ahora sí, vamos con los niños preverbales. Entonces en ellos sí podemos utilizar, en los prealfabetos es donde vamos a utilizar los optotipos, y en los niños alfabetos es donde ya vamos a utilizar la cartilla de Snellen con las letras o con los números. Algo que se me pasó a decir es que antes de iniciar la historia clínica o la evaluación de agudeza visual, hay que tener en cuenta que son niños, que todo el tiempo tenemos que estar creando un ambiente que sea acogedor y cómodo para ellos, y nunca separarlos de la mamá o del acompañante, ¿no? Porque muchas veces los niños se irritan. Cuando les generamos un ambiente de estrés, pues toda la evaluación ya no va a funcionar, porque el niño nos ha perdido la confianza totalmente. Entonces, lo primordial con los niños es crear un ambiente de confianza para que no se estresen. Y ahora sí, vamos a pasar con la prueba de Brugner. Esta es la prueba del reflejo rojo. Se hace con un oftalmoscopio directo. Nos vamos a colocar a 1 metro de distancia del pacientito. Vamos a estar en una habitación semioscura y lo que vamos a observar normalmente es lo que ven en el ojito derecho, que se ve totalmente el reflejo rojo. Eso sería lo normal. Cuando no hay reflejo rojo y tenemos, así como se ve en el ojo izquierdo, una opacidad o se ve todo blanco, eso se llama leucoria. Entonces, la leucoria es en sí la ausencia de reflejo rojo. Entonces, esto es totalmente importante, es muy vital, porque no toda la leucoria o no toda la ausencia de reflejo rojo es indicativo de catarata. Hay otras patologías que también nos pueden dar leucoria, como el retinoblastoma, la toxocariasis, nos puede dar este problema. Bueno, pero el punto es que si nosotros determinamos que no hay reflejo rojo, pues es porque ya hay una normalidad. Entonces, lo importante de esta parte es la historia clínica, la agudeza visual y la prueba de Bruckner. Entonces, si nosotros hacemos bien o fortalecemos bien estos 3 pilares, vamos a poder referir de forma oportuna a los niños a los centros oftalmológicos correspondientes para que así puedan ser evaluados y tratados. También tenemos otras pruebas que nos pueden servir, como el reflejo pupilar. En los recién nacidos, las pupilas generalmente son mióticas y van tomando su tamaño normal a medida que vamos creciendo hasta llegar a la adolescencia. Entonces, tenemos que hacer el reflejo pupilar, el reflejo de la acomodación, inicia entre los 4 a 6 años. Otro parámetro, otra prueba también son campos visuales por confrontación. Esto se puede realizar en niños ya un poco mayores, que ya nos puedan entender o nos puedan expresar si están viendo o no. También las pruebas de campos visuales, que estas se pueden hacer en niños que son menores de
de 4 meses y los potenciales evocados también son muy útiles, pero estas dos últimas pruebas pues no son tan necesarias, ¿no? O sea, con los 3 primeros parámetros que les mostré ya es más que suficiente para poder tener una sospecha diagnóstica de catarata. ¿Por qué no fondo de ojo? Para hacer un adecuado fondo de ojo, sabemos que el fondo de ojo es poder observar la retina, por lo menos poderla ver en su mayoría, no todas las estructuras. El ojo tiene que estar en midriasis, perdón, la pupila tiene que estar en midriasis para poder ver bien dentro del ojito, para poder ver bien la retina. Entonces, midriáticos solamente se manejan en los lugares donde hay centros oftalmológicos y también se necesita un oftalmoscopio indirecto, no solo porque nos da una mejor visión de la retina, sino también para mayor comodidad del paciente. Si ven, aquí les traigo una imagen que ilustra cómo es el oftalmoscopio indirecto y cómo se utiliza con un lente que es de 20 dioptrías. Entonces pueden observar que no hay mucho acercamiento hacia los pacientes, entonces los niños no sienten que estamos invadiendo su espacio personal, entonces es como se vuelve un poco más oportuno usar este tipo de oftalmoscopio. El tratamiento, entre más jóvenes son los pacientes, el tratamiento debe de ser más urgente. Las cataratas unilaterales se deben de operar antes de las 6 semanas y las cataratas bilaterales antes de las 10 semanas. También se puede hablar de una cirugía cuando la visión está interfiriendo en las necesidades visuales del niño. Acá estamos hablando de niños, todos sabemos que los niños practican deporte, que van a la escuela, que van a la prepa. Entonces, cuando esto ya está afectando todas estas actividades, pues ya también se tiene que pensar en una cirugía de cataratas. También las cataratas unilaterales con una agudeza menor de 20-40 ya se puede pasar a cirugía. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues que hay que ayudar a los niños a que crezcan de la mejor manera, con un desarrollo cognitivo normal, un desarrollo social normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la visión, el hecho del sentido de la visión es uno de los más importantes que nos permiten desarrollarnos dentro de la sociedad. Entonces, darle la oportunidad a los niños que tengan un desarrollo adecuado porque hemos hecho un diagnóstico adecuado y oportuno de la catarata, puede hacer la diferencia en cómo se va a desenvolver dentro de la sociedad. Si no diagnosticamos las cataratas de forma oportuna, este niño puede presentar ambliopía, es decir, ojo perezoso, este ojo no se va a desarrollar, puede llegar a la edad adulta sin tener la visión que debería de tener para la edad que tiene. Entonces, la ponencia o este tema básicamente es importante porque hay que ayudarle a los niños a que se desarrollen de la forma adecuada, porque a la larga pues son quienes nos sirven de base en la sociedad. No sé si hay alguna duda o pregunta respecto al tema. El doctor Rodrigo Alfaro me pregunta si sospechamos de un paciente con catarata y tomamos agudezas visuales en las unidades y dónde será el cambio o la deficiencia visual en visión de lejos y visión cercana. Pues las cartillas de Snellen funcionan en 3 a 6 metros. También se me pasó decirles eso. Nosotros tenemos que anotar específicamente qué tipo de optotipo hemos utilizado para evaluar ese paciente y la distancia, si ha sido a 3 metros o a 6 metros. Entonces, como funcionan generalmente se usa con la visión lejana, ¿verdad? Entonces, sí, el cambio sería con la visión lejana. También recordemos de que para los niños que tienen o que aún no pueden leer, casi todas las cartillas de Snellen vienen así como tipos, pero para visión lejana. Entonces, es más fácil evaluar la visión lejana en los niños. Sí, ¿cuáles son los diferentes tipos de cirugía para cataratas? ¿Cuáles son las que se realizan en los hospitales del ministerio?
y si es la misma en niños y adultos. Bueno, generalmente se hacen cirugías de catarata extracapsulares. Lamentablemente no es como quizá lo más recomendado, ¿no? Pero en eso es que se está tratando de modificar ahorita un poco todo lo del sistema de salud, perdón, para emplear nuevas técnicas y a poder utilizar la facoemulsificación, que es otro tipo de cirugía que es menos invasiva y que tiene mejores resultados. Pero sí, generalmente se hacen cirugías extracapsulares para. Las cataratas, ¿cómo se diagnostican en primer nivel? Pues es de la misma forma que con los niños, siempre tomando la agudeza visual y con la ausencia o presencia de reflejo rojo. Es tal cual, solamente que en los adultos, pues generalmente la ausencia de reflejo rojo sí es por catarata, ¿verdad? A diferencia de con los niños, que pues ya les mencioné las otros tipos de patologías que hay que tener en cuenta a la hora de ver que los pacientitos presentan leucoria. Pero básicamente el diagnóstico se hace igual, con pérdida de agudeza visual que puede ser progresiva. Los pacientes pueden tener diabetes mellitus, pueden ser pacientes fumadores, pacientes con hipertensión, pacientes que han sufrido traumas y todos los antecedentes o factores de riesgo que ya les había mencionado anteriormente. Bueno, un gusto. No sé si hay más preguntitas. Bueno, gracias por la atención. Espero que les haya servido y pasen una feliz tarde. Gracias.